Uno de los mitos que proceden del pensamiento New Age y que creo que al menos deberíamos de cuestionar es esa religión que se ha creado en torno al pensamiento positivo. Para mí, fiarlo todo al pensamiento positivo es lo mismo que si tratamos de cruzar una carretera de doble dirección por la que transitan muchos coches y solo miramos a uno de los lados. Puede no ocurrir nada, pero también puede resultar peligroso. Yo esto lo aprendí con una historia personal el mismo día que conocí lo que era el miedo. Yo pensaba que sabía lo que era el miedo, pero no, había tenido inseguridad, temor, pero no había tenido miedo de verdad hasta aquella noche. Fue al día siguiente de nacer mi hijo tenía 16 horas de vida y yo noté que algo no iba bien, sentí que tenía fiebre, se lo compartí a mi madre que estaba conmigo en la habitación en ese momento porque mi marido es músico y se acababa de ir de gira y me dijo, es julio, hace mucho calor, no puede tener fiebre, por favor llama a la enfermera, el niño tiene fiebre. La enfermera me vino con mucha arrogancia de madre, como se suele tratar a las madres primerizas, diciéndome que era el calor y que le ponía el termómetro prácticamente para que yo me quedara tranquila. 38,5 el primer termómetro. Le llegaron a poner 5 porque no se podían creer que el niño tuviera fiebre, estaba fallando el termómetro. Hasta que finalmente conseguí que llegara la pediatra y me dijo que en un recién nacido esa fiebre era un síntoma muy grave, que le iban a hacer un análisis de sangre para evaluar la gravedad que podía tener y que tardaríamos 2 horas en tener los resultados. Mi madre rápidamente se fue a piensa en positivo, no va a ocurrir nada, pero el año anterior había perdido a su bebé una amiga mía y pensé que pensar en positivo seguramente a ella no la habría ayudado. Así que pedí a mi madre que estuviéramos esas 2 horas en silencio porque consideraba que lo mejor que podía hacer era intentar mantenerme en calma dentro de ese estado de incertidumbre en el que no me polarizara ni hacia pensar que iba a ocurrir algo terrible, ni hacia pensar que todo iba a salir bien. Me intenté mantener en un estado de presencia durante esas 2 horas donde sentí el mayor miedo que había experimentado en toda mi vida, la sensación de que la sangre por dentro se me helaba, de que no me podía mover de la congelación sanguínea. Finalmente, tardaron 4 horas. A las 4 horas me dijeron que mi hijo tenía una deshidratación, que en un recién nacido, si no hubiera sido algo pillado a tiempo, podría haber sido muy grave, pero que se resolvió muy rápidamente. Y yo ahí aprendí 2 cosas. Una, que escuchar a mi intuición es lo más valioso que puedo hacer en cualquier situación. Y la otra, que el pensamiento positivo no soluciona nada. Así que si volviera atrás, no le diría a nadie que pensara en positivo. Le diría, permanece presente y fiel a ti mismo, porque desde ese lugar siempre vas a ser capaz de reaccionar.